Buenas tardes, mi nombre es Tadeo González Trejo y este es mi proyecto integrador, Investigación de los Derechos Humanos. El tema objeto de estudio de este proyecto es las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural en el Estado de México. Para ello se integran en este documento algunas entrevistas y donde participen los representantes de instituciones dedicadas a la promoción de los derechos humanos en la zona de La Paz, Estado de México. El objetivo es determinar cuáles son las medidas implementadas en el proceso en el Estado de México para promover la diversidad cultural a través de los derechos humanos. La información utilizada será de Internet tomada de páginas verificadas y confiables. En el método de investigación elegido para mi proyecto será cualitativo. Población. Las personas objeto de estudio de esta investigación serán los representantes de instituciones dedicadas a la promoción de los derechos humanos en la zona de La Paz, Estado de México. Objetivos y preguntas de la investigación. Objetivos. Determinar cuáles son las medidas implementadas en el Estado de México para promover la diversidad cultural a través de los derechos humanos. Conocer cómo se promueve la diversidad cultural en el Estado de México. E investigar la existencia de instituciones que promuevan la diversidad cultural en el Estado de México. Preguntas. ¿De qué forma se promueve la diversidad cultural en el Estado de México? ¿Cómo ayudan las instituciones gubernamentales en el desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué instituciones promueven la diversidad cultural en el Estado de México? ¿Cuál es el resultado de la promoción de la diversidad cultural en el Estado de México? Como bien sabemos, la cultura en su rica diversidad posee un valor intrínseco, tanto para el desarrollo, para la cohesión social y la paz. La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como el medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Esa diversidad es un componente indispensable para reducir la pobreza y alcanza la meta del desarrollo sostenible, gracias, entre otros, al dispositivo normativo hoy día ya completo y elaborado en el ámbito cultural. Planteamiento del problema. 1 de cada 5 personas de 18 años y más declaró que haber sido discriminada en el último año. Encuesta Nacional sobre la Discriminación, ENACI 2017. Por lo que se pretende conocer cuáles son las medidas implementadas en el Estado de México para promover la diversidad cultural a través de los derechos humanos. Objetivos y preguntas de la investigación. Objetivos. Determinar cuáles son las medidas implementadas en el Estado de México para promover la diversidad cultural a través de los derechos humanos. Conocer cómo se promueve la diversidad cultural en el Estado de México. E investigar la existencia de instituciones que promuevan la diversidad cultural en el Estado de México. Preguntas. ¿De qué forma se promueve la diversidad cultural en el Estado de México? ¿Cómo ayudan las instituciones gubernamentales en el desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué instituciones promueven la diversidad cultural en el Estado de México? ¿Cuál es el resultado de la promoción de la diversidad cultural en el Estado de México? Alcance geográfico de la investigación. El presente estudio explorará a la comunidad de La Paz del Estado de México, especialmente abarcará únicamente las instituciones dedicadas a la promoción de los derechos humanos en las zonas antes mencionadas. Población. Las personas objeto de estudio de esta investigación serán los representantes de instituciones dedicadas a la promoción de los derechos humanos en la zona de La Paz, Estado de México. Marco teórico. Diversidad cultural. La diversidad de las culturas se refiere al grado de la diversidad y la variación cultural, tanto a nivel mundial como en ciertas áreas en las que existe interacción de diferentes culturas coexistentes. Muchos estados y organizaciones consideran que la diversidad cultural es la parte del patrimonio común de la humanidad y tienen políticas o actitudes favorables a ella. Las acciones en favor de la diversidad cultural usualmente comprenden la preservación y la promoción de culturas existentes. La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, adoptada por la UNESCO
En noviembre del 2001 se refiere a la diversidad cultural en una amplia variedad de contextos y en el proyecto de Convención sobre la Diversidad Cultural, elaborado por la Red Internacional de Políticas Culturales, prevé a la cooperación entre las partes de un número de esos asuntos. Derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna nacionalidad, en lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Esos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Instituciones culturales en el Estado de México. Las principales instituciones que se dedican a promover la diversidad en el Estado de México son UNESCO, INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Contribuye a la consolidación de la sociedad equitativa, incluyente, plural y favorecedora de un diálogo intercultural. Promueve el multilingüismo, el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos, el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales y el fenómeno su uso en todos los ámbitos de la vida social, económica, laboral, política, cultural y religiosa. Secretaría de Cultura en el Estado de México. UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, es un organismo especializado del Sistema de las Naciones Unidas, ONU. La UNESCO obra por crear condiciones propicias para un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos, fundado en el respeto de los valores comunes. Asimismo, contribuye a la conservación de la paz y a la seguridad mundial mediante la promoción, la cooperación entre naciones a través de la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información. La organización cuenta con 195 miembros y 10 miembros asociados. Estos últimos son territorios o grupos de territorios que no asumen por sí mismos la conducción de sus relaciones exteriores. Metodología de la investigación. Se utilizará la metodología cualitativa, ya que se desea comprender las medidas implementadas en el Estado de México para promover la diversidad cultural a través de los derechos humanos, desde el punto de vista de las personas que la viven. La característica básica de estudio es que la investigación será centrada en los sujetos que adoptan la perspectiva del interior del fenómeno a estudiar de manera integral o completa. El proceso de la indagación es inductivo y el investigador interactúa con los participantes y con los datos, buscando respuestas a preguntas que se centran en la experiencia social. Bueno, ¿cuál fue mi experiencia al hacer la investigación científica en las ciencias sociales? Bueno, mi gusto es poder implementar un método científico en un tema de gran importancia, como es la diversidad cultural, ya que aprendí a utilizar una metodología de investigación adecuada para diagnosticar
un problema o una necesidad en la realidad social.